En este nuevo capítulo de No apagues la luz, te traemos un relato que se mueve entre los susurros de los pasillos sagrados. Hablamos de lugares que consideramos santuarios, fortalezas contra la oscuridad, pero ¿qué pasa cuando la oscuridad nace dentro de esos mismos muros? Esta no es una leyenda urbana, es un testimonio. Un testimonio que fue silenciado, borrado de los archivos parroquiales y descartado como la locura de un anciano. Es la historia de don Aurelio, el sacristán, y la noche en que la basílica se llenó de sombras. Las grandes catedrales y basílicas de nuestro país guardan más que arte sacro. Guardan siglos de fe, de promesas, de dolor y de secretos. Don Aurelio llevaba 40 años sirviendo en una de las más antiguas. Conocía cada eco, cada crujido de la madera antigua, cada rincón donde la luz del sol no tocaba. Era un hombre devoto, de rutinas. Su vida era el reloj de la iglesia. Él siempre decía que la iglesia, de noche, no estaba vacía. Decía que se podía sentir la presencia de Dios. Pero una noche de noviembre, esa presencia se sintió diferente. Era tarde, pasada la medianoche. Una tormenta eléctrica azotaba la ciudad, algo raro para esa época del año. Los vitrales retumbaban con cada trueno. Aurelio hacía su última ronda, asegurándose de que todos los veladores estuvieran apagados. Solo la luz de su vieja linterna cortaba la penumbra absoluta de la nave central. El aire estaba pesado, cargado de electricidad, pero había algo más. Un frío que no era de la lluvia. Un frío seco, punzante, que calaba los huesos. Lo primero que notó fue el silencio. La tormenta afuera parecía haberse callado de golpe. Y en ese silencio antinatural, escuchó un sonido. No era un crujido, era un deslizamiento, como si una tela muy pesada fuera arrastrada sobre el mármol del altar mayor. Levantó la linterna. El haz de luz iluminó las bancas vacías, el púlpito, la gran cruz, todo en su lugar. Son los nervios, Aurelio, ya estás viejo, se dijo. Pero entonces vio el movimiento, en la esquina de su ojo, las sombras proyectadas por las enormes columnas del templo. Siempre habían estado ahí, inmóviles. Pero esa noche, las sombras se movían. No era el parpadeo de su linterna. Las sombras se estiraban, se contraían, danzaban lentamente, con una vida propia, independiente de cualquier fuente de luz. Se quedó paralizado. El olor a cera vieja y a incienso empezó a mezclarse con otro aroma. Un olor agrio como a metal oxidado y a ozono. Aurelio, un hombre de fe, sintió algo que nunca había experimentado dentro de esos muros. Miedo. Un miedo primal, animal. Las sombras dejaron de bailar. Empezaron a crecer. Se arrastraban desde las esquinas, desde las capillas laterales, como manchas de tinta derramada que subían por las paredes. Apagó la linterna. Un error. En la oscuridad total, solo interrumpida por los relámpagos lejanos, vio que las sombras no eran solo ausencia de luz, tenían volumen. Eran masas oscuras, más negras que la propia noche. Se acumulaban cerca del altar, retorciéndose. Don Aurelio intentó rezar. El Padre Nuestro. Las palabras se le atoraban en la garganta, secas. «¿Quién anda ahí?», gritó. Su voz resonó en la cúpula, pero murió instantáneamente, como si la oscuridad se la tragara. Fue entonces cuando las escuchó. No eran voces. Era un susurro colectivo, como el de miles de insectos, pero formado por palabras. Un latín gutural, blasfemo. Provenía de las sombras. Estaban en el altar, y lo estaban mirando. Podía sentir el peso de 1000 miradas sobre él. Atemorizado, retrocedió hacia la sacristía, buscando el agua bendita. Sus manos temblaban. Cuando se giró de nuevo hacia la nave, las sombras habían formado una figura,
una silueta inmensa, sentada en el trono del obispo, junto al altar. No tenía rostro, solo era un vacío con forma humana, pero distorsionada. Las proporciones eran incorrectas. Brazos demasiado largos, una cabeza demasiado pequeña. El frío se volvió insoportable. Vio su propio aliento condensarse frente a él. La figura de sombra levantó uno de sus largos brazos. No lo señaló, solo esperó. Don Aurelio sintió una presión en el pecho, como si todo el aire de la basílica estuviera siendo succionado hacia esa cosa. En su desesperación, agarró el pesado incensario de plata, un objeto sagrado. Lo levantó como si fuera un arma, aunque temblaba de pies a cabeza. «En el nombre de Cristo», gritó, con la poca voz que le quedaba. El susurro cesó. La figura en el trono pareció reírse. No hubo sonido, pero toda la estructura de la iglesia vibró con una mofa silenciosa. Las sombras en las paredes se agitaron violentamente. Se lanzaron hacia él. No lo tocaron. Pasaron a través de él. Don Aurelio describió la sensación como si le hubieran sumergido en agua helada llena de agujas. Un dolor que no era físico, sino espiritual. Cayó de rodillas, soltando el incensario, que golpeó el mármol con un estruendo metálico. Todo se quedó en silencio otra vez. La tormenta había pasado. Abrió los ojos. Las sombras habían vuelto a sus lugares. Eran solo proyecciones inmóviles de las columnas. El olor a ozono había desaparecido. Pero el frío seguía ahí, y algo más. En el suelo de mármol, frente al altar donde había estado la figura, había marcas. No eran rasguños, eran manchas de humedad, como si algo increíblemente pesado y mojado se hubiera sentado ahí. Marcas que no se secaron. Aurelio corrió. Salió de la basílica y no se detuvo hasta llegar a la casa parroquial, golpeando la puerta del sacerdote de guardia. Lo encontraron balbuceando, en shock. Al día siguiente, el sacerdote fue a revisar. Encontró el incensario tirado. Pero no había marcas de humedad. No había nada fuera de lugar. El testimonio de don Aurelio fue registrado y luego archivado. Se le diagnosticó estrés y fatiga extrema. 2 semanas después, don Aurelio fue jubilado anticipadamente. Lo enviaron a un monasterio de reposo en el campo. Nunca más se le permitió hablar de lo que vio. La diócesis calificó el incidente como un mal sueño producto de la tormenta, un testimonio prohibido. Pero los nuevos sacristanes evitan hacer la ronda solos después de medianoche. Dicen que, en noches de tormenta, el aire cerca del altar todavía huele a metal oxidado. Don Aurelio murió 5 años después, insistiendo en su historia a la única enfermera que lo escuchaba. ¿Qué fue lo que vio? ¿Una alucinación? ¿O acaso la fe que se acumula en un lugar sagrado también proyecta su propia sombra? La basílica sigue abierta. Miles de fieles rezan ahí cada día, buscando protección, sin saber que, quizás, la oscuridad más profunda a veces elige el lugar más sagrado para anidar. Gracias por acompañarnos en esta historia, donde la fe y el miedo se tocan. Si te atreves a buscar más respuestas, suscríbete a No Apagues la Luz y activa la campanita.